si coloco esto de esta manera, todas estas puntas se me orientan ya ligeramente a buscar la luz. Y hay uno que se me queda un poco abajo. Entonces ese lo elimino. Y de esa manera, y este de aquí, pues igual. Y así ya cuando coloque esto así, la parte de abajo la tengo limpia y todos estos brotes, donde hay mayor densidad de brotes buscando en la misma dirección la luz, esa es la orientación que elijo. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta otra rama. ¿Vale? Aquí voy buscando ramificación alterna, antiguos tocones, restos de poda, los voy limpiando para que luego el alambre no se me quede ahí enganchado, ¿vale? Y voy ascendiendo por la rama. Aquí este lado, a la izquierda, sale un poquito más adelantada esta a la derecha, luego esta otra vez a la izquierda. Si esta masa de verde, al final, donde parece que los brotes más buscan la luz, es en esta posición de aquí, ¿vale? Entonces tendría que hacer o este giro o el contrario. La longitud del alambre tiene que ser más o menos la longitud del tramo que quiero alambrar más un tercio más añadido. En este caso, para mover esta rama, tiene que estar anclada a otra rama por lo menos 2 vueltas. Yo alambro otra rama 2 vueltas con este alambre y me voy dando una vuelta al tronco a esta rama que quiero alambrar. Y alambro este tramo de rama con ese calibre de alambre. Y como veo que estas dos ramas ya son más finas y ese calibre va a ser un poco grueso, tendré que sustituir el alambre por otro calibre inferior. Pero tendré que rebasar con el calibre que voy colocando del grosor correcto para esta base el grosor de esta rama, tendré que rebasar la bifurcación por lo menos una vuelta y media o 2. Para que cuando luego lo sustituya y ponga otro alambre de grosor inferior, me coja la fuerza del alambre anterior, porque si no va a quedar un tramo suelto. Si yo corto aquí y luego alambro la bifurcación con otro alambre y hay una zona inconexa, al final esa parte no va a mover, no va a trabajar y se va a mantener en el sitio. Así que vamos a hacerlo. Otra cosa importante a la hora de alambrar es, como decía, cuando hemos hecho la limpieza, ver la rotación de la rama hacia donde esas feas bandas marrones, que a veces son hongos, no tienen nada que ver con la rotura, pero que la rotura o el doblado de esas acículas luego también provoca ese bandeado porque esas partes se secan. Pero otras veces es hongos, o sea que pero normalmente después de un trabajo aparecen muchas acículas que hemos roto, o hemos doblado y aparece ese bandeado de marrón que es seco porque es en la zona donde se ha doblado. Entonces normalmente lo que hacemos es entrar por dentro y generalmente pues si eres diestro pues utilizas la mano izquierda por debajo de la rama para ir apoyando el alambre en la base de la rama y con la mano derecha vas dando los giros desde fuera, ¿vale? Para no molestar y no dañar la rotación. Hemos dicho que damos una vuelta y media en esta para que coja la fuerza, ¿vale? ¿Veis? Una vuelta y media o 2. Lo ideal es que el alambre quede más o menos oculto detrás de la rama del corte para que no se vea tanto. Y entonces lo que hacemos, en este caso, como es una rama que da bastante giro por detrás del tronco, no voy a dar una vuelta a todo el tronco, porque ya coge bastante fuerza con el tronco. Si fueran dos ramas como esta y esta, pues estarían muy próximas y a lo mejor sí que habría que, entre ellas, dar una vuelta completa al tronco para que sujetara mejor, porque si no, al final se moverían en balancín, movería esta y se movería esta otra. Pero con toda la vuelta queda prácticamente un círculo completo, porque esta rama está en esta posición y esta está en otra, y lo he pasado por detrás, y al final prácticamente recorre por detrás todo el tronco, va a agarrarse lo suficiente al tronco como para que no haga ese balancín, ¿vale? Entonces hemos dicho que tenemos que alambrar en sentido contrario a las agujas de reloj, o sea que tenemos que entrar por arriba, para ir dando el giro en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Es importante que quede relativamente pegado al tronco y a la rama, y ya lo que hacemos es, con la rama que vamos sujetando el alambre a la rama, por la parte de abajo, con la izquierda, y con la derecha desde fuera, vamos girando. Entonces yo voy manteniendo el alambre, a la vez, con el índice voy ya dándole un poquito de curva, para que luego no le demos la curva apoyándola sobre la rama, que siempre vamos a forzar más la corteza, ¿vale? Y como vais viendo, las vueltas tienen que ser similares en distancia y con los ángulos más o menos como estáis viendo. En este caso de 60 grados, porque en las coníferas normalmente con 60 grados es suficiente. Son bastante flexibles y no suelen romper tanto. Cuanto más cerrado el ángulo, más va a aguantar la rama, más va a apretar las fibras, y para especies que rompen más fácilmente va a ser una mejor sujeción. En ramas más flexibles, como muchas coníferas, es preferible un ángulo de 60, pero cuando sean más frágiles, un ángulo de 45 y con las vueltas un poquito más apretadas, más cercanas,
puede ser mejor y puedes evitar en cierta medida roturas, aunque al final, como decíamos, hay ciertos límites que si los rebasas, pues al final la rama se va a romper. Y dentro de las coníferas también hay algunas especies que son bastante frágiles, como por ejemplo el pino rojo japonés, el Pinus densiflora, es una especie bastante frágil que rompe también muy fácilmente las ramas, así que muchas veces lo que tenemos que hacer es una rama de las que podemos, probamos a ver su flexibilidad y comprobamos la flexibilidad que tiene, porque incluso dentro de una especie que se considera flexible, a veces hay individuos que no están, que por cualquier variación genética son un poco más frágiles, y a veces yo he visto trabajando pinos silvestres que algunos son mucho más flexibles que otros, y otros te confías y doblas pensando que cómo se comporta como el resto de silvestres que has trabajado y que ves que transmiten bastante flexibilidad y doblar bastante las ramas, y luego te encuentras de vez en cuando algún ejemplar que te quedas con la rama en la mano porque resulta que ese ejemplar en concreto pues es un poco menos flexible, ¿vale? Entonces lo siguiente es, como hemos dicho, pasar hasta la siguiente bifurcación. En este caso las dos ramas tienen un grosor similar, con lo cual me puedo ir por cualquiera de las dos, porque en definitiva lo que voy a hacer es rebasar en la bifurcación un par de vueltas con el alambre con el que vengo, para que coja la fuerza cuando sustituya al siguiente alambre, 1 y 2 vueltas, ¿vale? Y en este caso el alambre grueso lo que hago es dejarlo en esa posición y cortar